Ya. Hola chiquillos, espero que estén bien. Estamos disfrutando ya la reunión. Ha estado, a mi gusto al menos, súper enriquecedora hasta el momento. Así que vamos a nuestro tema. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. No, 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 no. Se iba para Jaime. Ya, vamos a comenzar ahora sí con nuestro tema. Para partir, quiero invitarlos a que nos imaginemos una situación hipotética, una situación imaginaria. Imagínense que están a punto de quedarse dormidos, a punto de acostarse en la noche del 14 de febrero. Tuvieron recién una cena increíble con su musa inspiradora, con su Mr. Darcy. Ahora esperan dormir toda la noche soñando con él o con ella, pero súbitamente la noche se transforma en un verdadero cataclismo. Tienen una ensalada de sueños extraños que eh, se repiten y empiezan a aparecer figuras bizarras, jinetes montando en las sombras, cuernos siendo cortados, muros de fuego siendo levantados, hombres vistiéndose de basura, pergaminos asesinos, mujeres encerradas dentro de canastos, y a la mañana siguiente se despiertan y prometen que nunca más van a comer tanto en la cena, nunca más, pero empiezan a darse cuenta luego con el paso de las semanas que esa noche fue distinta, esa noche fue especial, esa noche fue diferente, porque todo lo que soñaron se relaciona con lo que está pasando ahora en el país y lo que va a pasar más adelante, así que ustedes empiezan a comunicarlo, a comunicárselo al resto, y efectivamente las cosas coinciden con lo que ustedes soñaron simbólicamente, pero coincide. Sin embargo, esto tiene una reacción tan fuerte de parte del resto, genera tanto escándalo, tanta furia, que con el paso de los años ustedes terminan siendo ejecutados y asesinados por hablar de ese sueño extraño que tuvieron muchos años atrás. Parece una verdadera película, ¿verdad? Es un verdadero argumento de una película, pero resulta que esa es la historia, con algunas notables excepciones, por supuesto, del libro de la Biblia que vamos a empezar a ver. ¿Se les ocurre cuál podría ser? ¿Qué libro podría tener esta trama que les acabo de entregar? Bueno, el libro que vamos a comenzar a ver durante estos meses que tenemos por delante, no van a ser varios años, probablemente sean algunos meses, es el libro de Zacarías. Ese es el libro que vamos a empezar a ver. Y esta historia que les acabo de contar es la historia precisamente de Zacarías. Ahora, Zacarías, lo más probable, no celebró San Valentín y no sabemos si cenó esa noche o no con su novia, pero sí sabemos que la noche después del 14 de febrero, justo esa noche, la noche después del 14 de febrero, tuvo una serie de visiones en sueños, visiones absolutamente bizarras, si somos honestos, cuando leemos el libro, y esas visiones las encontramos en los capítulos 1 al 6 de Zacarías, una serie de visiones, de sueños extraños que tiene Zacarías, que se nos relatan en los capítulos 1 al 6. Sin embargo, estas fueron visiones o sueños dados por Dios, donde Dios le muestra a Zacarías cómo él va a gobernar el curso de la historia de aquí en adelante. Y por supuesto, teniendo claro esto, Zacarías luego comienza a desarrollar esta serie de visiones que él describe en los capítulos 1 al 6. Primero nos muestra cómo estas visiones se aplicaban a la situación actual en la que Zacarías estaba viviendo. Y eso lo tenemos en los capítulos 7 y 8 de Zacarías. Luego Zacarías nos muestra cómo esto se desarrolla o se aplica a la primera venida de Cristo. Y eso lo encontramos en los capítulos 9 al 11. Y finalmente nos muestra cómo esto se va a aplicar a la segunda venida de Cristo, y eso lo encontramos en los capítulos 12 al 14. Zacarías empieza a entregar entonces esta serie de mensajes. Probablemente su ministerio dura varios años, varias décadas. Lo más probable es que los últimos capítulos los escribe estando ya anciano. Sin embargo, como les decía en esta especie de situación hipotética, esta serie de visiones causa una
reacción tan de escándalo y de furia que el Señor Jesús en Mateo capítulo 23 nos dice que finalmente a Zacarías los judíos lo mataron entre el templo y el altar. ¿Se fijan? Es la historia que acabamos de imaginar hipotéticamente, pero que se aplica perfectamente a la historia de este profeta llamado Zacarías. Entonces, vamos a Zacarías, el más largo, el mayor, podríamos decir, de los profetas menores. Es el profeta más largo dentro de los profetas menores. No es muy difícil de encontrar, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Ustedes encuentran Malaquías como el último libro y el que está antes es Zacarías. Así que mientras lo buscan, voy a responder la pregunta, la famosa pregunta, y es, ¿por qué Zacarías? ¿Por qué estudiar justamente este libro y no otro? La verdad es que en cualquier estudio que nosotros hagamos de las Escrituras, siempre nuestra ambición es similar, siempre nuestra ambición es bastante parecida, y es siempre poder ver a Cristo, poder conocer mejor a Cristo, poder disfrutar más de nuestro Señor. Y bueno, resulta que Zacarías es probablemente el más cristocéntrico de los profetas o de los profetas menores que están aquí en estos 12 libros. Y por eso mismo, ¿saben? Para los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, este libro era uno de los favoritos que ellos tenían. Ustedes van al Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que los libros más citados, los libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo son Génesis, Salmos e Isaías. Y la verdad es que no nos sorprende mucho que sean esos tres libros, porque son libros bastante extensos, bastante largos. Hay harto material de dónde sacar cosas y por lo tanto citarlas en el Nuevo Testamento. Pero lo que sí sorprende es que Zacarías, siendo no más de 14 capítulos de largo, se ha citado o aludido por lo menos unas 40 veces. Eso sorprende, es extraño, es curioso. Probablemente es la porción de los profetas más citada, y esto es extraordinario, es la porción de los profetas más citada en la narrativa de la crucifixión. Ustedes van a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leen la narrativa de la crucifixión, y el profeta más citado en la narrativa de la crucifixión, más aludido es Zacarías. A eso me refería cuando le decía que este es un libro totalmente cristocéntrico. No solo eso, ustedes van a Apocalipsis y los que han estudiado el tema coinciden en que probablemente después de Ezequiel o Daniel, Zacarías es uno de los profetas que más influyó en Juan para generar toda esta serie de visiones apocalípticas que tenemos en el último libro de la Biblia. Entonces, resulta algo un poco trágico que sea algún libro tan desconocido ahora, cuando fue tan popular, tan querido, tan apreciado por los primeros creyentes. Al parecer nos estamos perdiendo de algo y tenemos que hacer algo al respecto, y eso por supuesto es lo que pretendo yo hacer en estos meses que tenemos por delante, que podamos conocer un poco mejor el argumento de este libro, qué es lo que tiene el Señor para nosotros en él, y que por supuesto sirva para nuestra vida cristiana. Así que me imagino que a estas alturas ya encontraron el libro, y vamos a ver entonces de qué se trata. Vamos al libro de Zacarías, vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hasta aquí
la lectura, vamos a orar y luego entonces continuamos con esta reunión. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque podemos desenterrar y encontrar riquezas impensadas en ella, gracias porque tú nos muestras a través de ella a tu Hijo y queremos verle a Él, queremos ver lo que tú pides para nosotros a la luz de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Ese es nuestro objetivo, disfrutar más de Él, conocer su voluntad y obedecer su voluntad por amor a Él, por gratitud a su obra en la cruz. Te pedimos que tu Espíritu nos hable en esta tarde y quedamos, por lo tanto, encomendados bajo tu dirección, bajo tu soberanía, que tu Espíritu mueva nuestros corazones a través de tu palabra, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos al versículo 1. El versículo 1 es importante porque nos ayuda a entender un poco el contexto y la temática del libro. Quiero que veamos dos cosas del versículo 1. Primero, noten que la fecha que relata aquí Zacarías, tiene como punto de referencia el reinado de Darío, un rey extranjero, un rey que no es el rey de Israel. Ahora, ¿por qué importa esto? ¿Por qué esto es importante? Porque a estas alturas de la historia de Israel, los hebreos ya han vuelto del exilio, han vuelto con toda la expectativa de que la disciplina de Dios ya ha terminado, de que ahora van a volver a su tierra, de que Dios los va a restaurar, de que volverán a ser una nación, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que ya han pasado 20 años y siguen viviendo en medio de la ruina, siguen viviendo en una situación paupérrima, siguen bajo la tiranía imperial, aún están gobernados por Darío. Cuando ellos esperan probablemente que Dios irrumpa y vuelva en gloria y que el Mesías ya esté reinando, el que está reinando sigue siendo Darío. Cuando ellos esperarían quizás que fuera el segundo año del Mesías, aún es el segundo año de Darío. Siguen estando bajo la tiranía imperial. Fíjense en esto, este pueblo hebreo que está acá, ha experimentado una tremenda liberación. Estaban exiliados en otro lado. Dios con poder en su providencia logra sacarlos de ahí, los devuelve a su tierra natal. Grandes promesas de Dios ya han sido cumplidas en ellos. Pero aún hay otras promesas que no se están cumpliendo. Y ya han pasado 20 años. Y esas promesas aún no se han cumplido. Hay promesas importantes pendientes. Y entonces la espera, fíjense, 20 años ya, la espera empieza a desanimarlos, empieza a enfriarlos, empieza a llevarlos a preocuparse más por sus propios asuntos que por las promesas y por los asuntos de Dios, más por sus propios intereses que por los intereses de Dios. Y aquí es entonces donde entra en acción Zacarías, que nos lleva a lo segundo que tenemos en el versículo 1. Fíjense cómo se llama este profeta. Se nos menciona a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y uno se pregunta, pero ¿por qué dos padres? ¿Por qué dos nombres? Si con uno quizás hubiera sido suficiente. ¿Por qué dos antepasados? Suena como innecesario, ¿verdad? A nosotros a lo mejor no nos hace mucha diferencia. Son uno o dos nombres raros más que tenemos que leer cuando leemos este libro, y con uno hubiera sido suficiente. Después de todo, el Señor así lo llamó, y Zacarías, hijo de Berequías. No agregó que era el nieto de este otro personaje llamado Ido. Pero hay una razón por la que se mencionan estos dos antepasados, y es la siguiente: a nosotros no nos van y nos vienen los nombres, pero para un hebreo que conoce el lenguaje y que sabe el significado de estos nombres, la suma de estos tres nombres comunica algo, comunica un mensaje. Voy a intentar comunicárselos también a ustedes. Fíjense en lo que significan estos tres nombres. Zacarías significa Dios recuerda. Luego, Berequías significa Dios bendice. Y luego está el más extraño, Ido, que significa a su tiempo. Ahora juntemos los tres. Dios recuerda, Dios bendice, a su tiempo. Y esa es entonces probablemente la gran temática de este libro. Dios recuerda, Dios bendice a su tiempo. Para este grupo de gente que está desmotivada, que a lo mejor está
en completa indiferencia, que no siente que Dios vaya a cumplir sus promesas, Zacarías viene y les dice: estimados, Dios recuerda, Dios bendice, pero a su tiempo. Y de eso se trata finalmente Zacarías. Zacarías es un mensaje de ánimo. Eso es lo que lo hace tan precioso también para nosotros, en tiempos donde quizás los días no hacen una gran diferencia, donde a lo mejor lo que se haga o no se haga no parece tener grandes repercusiones para más adelante, donde nuestras acciones parecen ser insignificantes. Zacarías viene para dar fuerza para los días insignificantes. Esa es la gran temática del libro de Zacarías. ¿Y no les suena a ustedes una realidad similar a la nuestra en el día de hoy? Piensen un poco. Está ahí este pueblo con promesas ya cumplidas, pero otras aún por cumplir. ¿Y no es nuestra realidad también? Como creyentes, Dios ha cumplido promesas extraordinarias en nuestra vida, tanto individual como comunal. La obra de Cristo, la resurrección, la ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, el avance del reino de Dios siendo imparable y soberano, todo eso es beneficio que ya se ha cumplido en nosotros. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay tantas otras cosas que parecen no cumplirse. Hay tantas promesas que parecen estar pendientes, ¿verdad? Cristo debería volver, pero pareciera que no fuera a volver. Vemos la iglesia y no se ve como esa iglesia gloriosa que nosotros a lo mejor quisiéramos que se viera. El avance del reino no se ve tan extraordinario como se pinta muchas veces en las Escrituras. Muchas veces las cosas que escuchamos, los testimonios que llegan a nuestros oídos, son mucho más frecuentes de escuchar con respecto a hermanos que abandonan la fe, sea de manera silenciosa o de manera escandalosa, que de hermanos que maduran y que crecen y que tienen un impacto en la sociedad por su fe. Cristo pareciera no volver, y saben, lo más terrible es que a nosotros pareciera no importarnos. Como que aquí estamos entre el ahora ya, igual que el pueblo de Israel, el ahora ya y el todavía no de las promesas de Dios, y como que empezamos a sentirnos cómodos con que Dios no haga nada, como que no parece molestarnos que Dios no cumpla las promesas que aún están pendientes. Parece que vivimos en los días insignificantes, ¿verdad? En los días donde lo que hacemos no parece hacer mayor diferencia, donde el obedecer o no obedecer al Señor parece ser insignificante, donde el ser fiel a sus mandamientos no parece ser significativo. Bueno, ahí viene entonces Zacarías para darnos fuerza, fuerza para los días insignificantes. Dios recuerda, Dios bendice, pero a su tiempo. ¿Cómo se ve esto entonces? Sigamos leyendo. Vamos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? El comienzo es extraordinario, dice: se enojó Jehová. Y esta sí que es una manera extraña de dar ánimo, ¿verdad? Estoy muy enojado. Así parte el mensaje de ánimo, y uno inmediatamente se mueve para atrás y se pregunta qué tipo de mensaje de ánimo será este. Pero luego continuamos leyendo y nos encontramos que esto en realidad es complementado por una idea que es clave en todos los versículos que siguen, y es la idea de volverse. Si ustedes se fijan, se repite una y otra vez en los versículos 2 al 6 esta idea de volverse. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vuestros padres no se volvieron, yo me volví a ellos. Está este juego de palabras de un volverse a Dios. El vocablo hebreo volverse, shuv, aparece por lo menos 4 veces en los versículos que siguen, así que es un tema clave en este pasaje. Tiene que ver con arrepentirse. Y la idea entonces acá tiene que ver con lo siguiente. El mensaje de Zacarías es positivo, eso no tenemos que olvidarlo. Es fuerza para los días insignificantes. Pero este no es el mensaje positivo barato, rosadito, de arcoíris, que a lo mejor nos gustaría escuchar: no te preocupes, todo va a estar bien, donde todos los problemas que hayan entre nosotros dos los metemos debajo de la alfombra y no te preocupes que está todo bien aquí. Todos los que hemos a lo mejor vivido un conflicto con alguien sabemos
que si ese conflicto está ahí y queremos realmente, genuinamente reconciliarnos con otra persona, no podemos hacer como si ese problema no existiera. Quizás eso aguante por un tiempo limitado, pero a la larga vamos a tener que tener esa conversación difícil, ¿verdad? Sacar a la luz ese tema, solucionar ese tema que está pendiente, si realmente tiene que haber intimidad y reconciliación genuina entre nosotros. Bueno, eso es lo que está haciendo Dios acá. Dios no se va a quedar con el mensaje debajo de la alfombra, con el problema que está pendiente. Dios acá está dispuesto a tener la conversación difícil, y eso es lo que está haciendo acá. Antes de partir, dice Dios, con el mensaje de ánimo, vamos a tener esta conversación difícil. Y eso es lo que tenemos en los versículos 2 al 6. Lo que Dios dice, si realmente queremos tener una comunión genuina con Él, si realmente vamos a tener una reconciliación con Él, tiene que haber una actitud de arrepentimiento, volverse a Él. Eso es lo que nos dice este pasaje, vuélvanse a mí. En resumen, entonces, la fuerza en los días insignificantes necesita primero de una conversación con Dios, una conversación difícil con Dios, donde el arrepentimiento es crucial. Y Zacarías nos va a decir dos cosas con respecto a ese arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver en los minutos que tenemos por delante. Vamos a hablar primero de la necesidad del arrepentimiento, en los versículos 3 y 4, y luego vamos a hablar de la urgencia del arrepentimiento en los versículos 5 al 6. Esos van a ser nuestros dos subpuntos, y luego entonces concluimos con esta primera reunión. La necesidad del arrepentimiento y la urgencia del arrepentimiento. Vamos entonces, versículos 3 y 4, la necesidad del arrepentimiento. Volveos a mí, dice el versículo 3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, las palabras de Zacarías acá, volveos a mí, son chocantes si uno lo piensa bien. Hasta suenan un poco fuera de lugar, la verdad. ¿Por qué? Porque este es justamente el pueblo que sí se ha vuelto a Dios. Piensen por un momento en la audiencia que está escuchando a Zacarías en ese momento. Este es el pueblo que ha salido de Babilonia, que ha hecho un tremendo sacrificio, dejando la comodidad que a lo mejor estaban viviendo en Babilonia, que han estado dispuestos a venir a sufrir a este lugar, viviendo expuestos en medio de la ruina. Este es el grupo de gente que se parte el lomo todos los días, tratando de edificar ese templo que está en ruinas. Y aquí está Zacarías diciéndoles, vuélvanse a mí. Suena extraño, ¿verdad? Es como si nosotros fuéramos, llevándolo a nuestros tiempos, donde un misionero que ha venido desde lejos a nuestro país y que está repartiendo tratados en plena semana de campaña, y fuéramos y le dijéramos a ese misionero, hermano, tienes que considerar comprometerte de verdad con el Señor. Sonaría extraño, ¿no es cierto? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Mírame, esto es lo que estoy haciendo. ¿De qué me hablas cuando me hablas de comprometerme más con el Señor? ¿Qué más quieres, Zacarías? Aquí estamos, hemos vuelto. ¿A qué te refieres con volveos a mí? Aquí hay algo más de por medio, ¿no es cierto? Algo más hay acá que está debajo de las líneas, y eso es lo que quiero que podamos ver en estos minutos que tenemos por delante. ¿Qué nos dicen los versículos 3 y 4? Bueno, en estos dos versículos, quizás lo más claro que se puede ver es que el arrepentimiento se ve como una doble acción, ¿cierto? Hay dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento, por un lado, es volverse de algo, y por otro lado es volverse hacia algo. Si ustedes leen el versículo 4 les dice, volveos de vuestros malos caminos. Ahí está, volverse de algo. Y luego el versículo 3 dice, volveos a mí, volveos hacia algo. Entonces ahí están las dos caras de la misma moneda, volverse de algo, versículo 4, volverse hacia algo, versículo 3. Y hasta aquí la verdad es que no hay nada nuevo, es lo que quizás la mayoría de nosotros sabe con respecto al arrepentimiento. Pero noten algo ahora, si Zacarías dice en el versículo 4, volveos de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, lo que nosotros esperaríamos es que la contraparte de esto fuera, volveos al buen camino y a las buenas obras, ¿verdad? Malos caminos, malas obras, buenos caminos, buenas obras. Pero eso no es lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, volveos
a mí, no al buen camino, no a las buenas obras, volveos a mí. Y este es precisamente el punto. El arrepentimiento, está diciendo acá Dios, es más que simplemente buena conducta, buenos hábitos, buenas obras. No, tiene que ver con una relación conmigo. Vuélvanse a mí. Eso es lo que está diciendo Dios en este versículo 3. El arrepentimiento, en resumen, no es tanto un cambio de conducta entonces, sino un cambio de relación con Dios, que posteriormente te va a llevar a un cambio de conducta, claro que sí, pero es en primer lugar una relación distinta con Dios. Y esto entonces nos lleva a una segunda implicancia. Si el arrepentimiento tiene que ver con una relación, no con una conducta distinta, entonces, por defecto, este arrepentimiento no puede ser un acto aislado en el pasado nomás. Tiene que ser algo continuo que persista durante toda la vida. Piénsenlo. Piensen en la siguiente situación ridícula a lo mejor, pero que expresa muy bien lo que a veces pensamos cuando se trata de nuestra relación con Dios y el arrepentimiento. Piensen ustedes en esta pareja. Está él y está ella. Tienen su primera cita. Conversan por unas 2, 3, 4 horas. Él le pregunta ciertas cosas, ella le pregunta otras, se conocen. Y luego sigue la relación hacia más adelante. Pasan 5 o 7 años y ella le dice a él, ¿sabes? Durante estos 5 o 7 años nunca hemos vuelto a conversar, nunca hemos vuelto a conocernos como nos conocimos esa primera vez. Imagínense que él le responde y le diga, pero si ya conozco todo lo que tenía que saber de ti, hicimos el acto de conocernos en el pasado y ahora no necesito volver a conocerte. Así es como sonamos cuando decimos muchas veces, me arrepentí el día de mi conversión y ahora no necesito volver a hacerlo en el presente. No, si el arrepentirse es volverse a Dios, es algo que tiene que ser permanente toda la vida. Es crecer en volvernos cada vez más a Dios, en arrepentirnos. Eso es arrepentirse, volverse, cada vez de manera más profunda, cada vez de manera más genuina, cada vez de manera más holística, abarcando nuevas áreas de nuestros hábitos, de nuestra vida, de nuestra conducta. Toda la vida, dijo Lutero en la primera de sus 95 tesis, es un acto de arrepentimiento. De eso se trata el arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse. Lo que está diciendo entonces Zacarías y Dios en su mensaje en estos primeros dos, en los versículos 3 y 4, es eso. Si queremos que hayan fuerzas para los días insignificantes, si queremos tener ánimo para los días que parecen no hacer una gran diferencia, hay algo primero. Tienes que tener una relación conmigo y tienes que buscar crecer diariamente en esa relación conmigo. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí en una relación cada vez más genuina, cada vez más profunda. Así es como funcionan las relaciones, ¿verdad? No podemos pensar en una relación como un acto de conocernos y de volvernos hacia la otra persona en el pasado y luego olvidarnos de seguir haciéndolo en el presente y en el futuro. Es algo de por vida. Y mientras más nos relacionamos, más riquezas extraemos y más disfrutamos de estar juntos conociéndonos cada vez más. Dios dice, eso también vale conmigo. Vuélvete a mí. No vengas acá con que te arrepentiste en el pasado y luego te olvidaste de mí, como si fuera una especie de ticket para escapar del infierno. Esa no es una vida genuina cristiana. La vida genuina cristiana es un continuo acto de volverse a Él, cada vez más profundamente, cada vez más íntimamente, abarcando nuevos hábitos, eliminando cada vez cosas que le desagradan a Dios y que tú vas enterándote, disfrutando cada vez más de su presencia. El arrepentimiento, el volverse a Él, es una necesidad. Y eso es lo primero que nos dice acá el profeta, la necesidad del arrepentimiento. Vamos ahora a lo segundo. En versículos 5, 6, tenemos la necesidad del arrepentimiento, debe ser algo persistente, constante, volverse a Dios. Y ahora en el versículo 5 y 6 se nos muestra la urgencia del arrepentimiento. No sé si les ha pasado alguna vez que hacen algo que no está bien. Probablemente es bastante más frecuente cuando todavía estamos bajo el cuidado de nuestros padres. Hacen algo que saben que los van a retar y probablemente los van a castigar por lo que acaban de hacer. Y entonces ustedes dejan pasar el tiempo.
y están con los dedos cruzados que pasen, ojalá, más de 1 o 2 años antes de que se enteren de lo que ustedes hicieron. Entonces llega el punto donde sus papás se enteran de lo que ustedes hicieron, y ustedes dicen, pero si fue hace tanto tiempo atrás, fue hace como 2 años atrás, ya no tiene sentido castigarnos, ¿no es cierto? Y probablemente les van a encontrar la razón, y no va a estar la misma reacción que se hubiera tenido si se hubiera descubierto de inmediato lo que ustedes hicieron. Y entonces está ahí como incorporada en nosotros esta idea de que mientras más tiempo dejemos pasar, como que el castigo y la intensidad del castigo va a ir declinando. Como que de cierta manera el tiempo se va a encargar de absorber la disciplina, la retribución, y si dejamos pasar el suficiente tiempo, eso va a quedar en el pasado y se va a olvidar. Tenemos incorporada esa especie de idea. Bueno, en los versículos 5 y 6, lo que Dios está comunicando es que eso no funciona con Él. Simplemente eso no funciona con Él. Zacarías nos dice, eso no funciona con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. La idea del versículo 5 es, vuestros padres murieron. Pero luego agrega algo raro. Nos dice que los profetas también murieron. Y quizás aquí es donde llega el punto. Porque uno podría decir, perfecto, ya los profetas murieron. Y lo que ellos dijeron, por lo tanto, si ha pasado suficiente tiempo, debiera quedar en el olvido. Los profetas ya están muertos. ¿Cómo eso va a seguir siendo vigente hasta la actualidad? Y sin embargo, el versículo 6 continúa. Aun cuando los profetas murieron, cuando ya pasó el tiempo suficiente como para que lo que nosotros hicimos hubiera quedado en el olvido y el tiempo se hubiera encargado de enterrarlo y absorberlo, donde el castigo debería estar ya olvidado, en el versículo 6, las palabras de Dios dice, alcanzan. Y esta palabra alcanzar es potentísima. La idea acá de alcanzar es un vocablo relacionado con la idea de cazar un ave al vuelo. Viene el ave al vuelo, se agarra y se logra cazar. Es la idea de un depredador que atrapa al vuelo a su presa mientras está agazapado, esperando el momento oportuno para que esta presa pase y saltar y atraparla. Así es lo que está diciendo este profeta que pasa cuando se trata de la retribución que Dios puede ejecutar. Así tiene que ver con el castigo. Lejos de estar olvidado, lejos de ser cada vez más tenue, lejos de ser cada vez más débil, aun con el paso del tiempo, la retribución divina sigue en pie de manera tan vigorosa que es capaz de saltar como una presa atrapando a su víctima. Y tiene que ver con castigo. ¿Por qué creo que tiene que ver con castigo? Por lo que dice a continuación. Las mismas personas dicen que Dios nos ha tratado conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Es retribución. Es que nosotros hicimos algo y Dios retribuye ad hoc a aquello que se ha hecho en cuanto a obras y en cuanto a caminos. Entonces, este es el punto. Dios acá, en el versículo 3, está diciendo, volveos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y quizá uno podría decir, perfecto, si yo me vuelvo a Él, Dios se vuelve a mí, pero si yo no me vuelvo a Dios, entonces Dios se va a mantener alejado, ¿no es cierto? Y así yo me mantengo en mi zona segura, no necesito volverme a Dios, porque mientras no me vuelva a Dios, Dios se va a mantener de lejos, y así voy a estar tranquilo. Pero no, aquí se nos está diciendo que esa no es la realidad. Lo que se nos está diciendo es que Dios igual te va a alcanzar. Dios persigue de 2 maneras y no se rinde nunca. Ese es el mensaje. Como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Dios persiguiéndote y alcanzándote, nunca cansándose, siempre logrando llegar a ti, por más rápido que tú corras para arrancar de la misericordia de Dios. Dios te alcanza y Dios te abraza y Dios te ama. El bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Pero Dios también alcanza con juicio y con castigo. Él nos trató conforme a nuestras obras. Aún después de que los profetas murieron, Él nos alcanzó. Como una presa agazapada depredador agazapado alcanza su presa, Dios nos alcanza. Dios persigue, Dios alcanza, Dios llega, sea con bien o misericordia, sea con enojo y juicio. La pregunta es, ¿cuál de las 2 realidades de Dios vas a experimentar tú? Y la respuesta está en lo que tienes que hacer ahora. La respuesta está en si te vas a volver a Él o no.
Volveos a mí, dice él, y yo me volveré a vosotros. Todo lo que quiero es tenerte en mis brazos y amarte y hacerte bien, como una madre a su hijo, como una gallina a sus polluelos. Pero depende de que te vuelvas a mí. ¿Cuál va a ser tu realidad? ¿Bien y misericordia o ira y enojo? Depende de ti, de si te vuelves a Dios con humildad o persistes con el puño desafiante, mostrándoselo en la cara, en tu indiferencia, en tu falta de consideración a Él. Tiene que haber un cambio de actitud y tiene que ser ahora. Estos hombres que están acá en los versículos 1 al 6 dejaron pasar el tiempo. Dijeron, no necesitamos volvernos a Dios, lo haremos más adelante. Esperaremos que pasen los años, que mueran los profetas, y quizás si pasa suficiente tiempo, entonces Dios se va a olvidar de todo esto que pasó. Falso, error. El juicio les alcanzó igual. Por lo tanto, es algo urgente, es algo que tienes que hacer ahora. El cambio de actitud, de volverte a Dios, es algo urgente. Y eso es lo segundo que se nos muestra en este pasaje, la urgencia del arrepentimiento. En resumen, entonces, Zacarías tiene palabras de ánimo. Zacarías muestra fuerza para los días insignificantes. Ese es su gran mensaje. Pero antes de eso, teníamos que colocarnos en el carril del bien y de la misericordia de Dios. Necesitamos volvernos a Él. Es necesaria esta actitud de arrepentimiento constante de toda la vida, que involucre algo más que simplemente volvernos de nuestros malos hábitos. ¿No es tan terrible eso, hermanos, chiquillos? Tantas caras felices, tantos saludos formales, tanta actividad en la iglesia, y finalmente todo es una cáscara de plástico falsa, porque estás haciendo muchas cosas, pero en tu corazón estás vacío, porque te estás volviendo como este pueblo a edificar el templo, pero tu corazón no está siendo reedificado. Eso es lo que dice Zacarías. Sí, el templo importa, sí, la actividad importa. Ageo ya habló de eso en el pasado. Yo voy a hablarles de su corazón, porque su corazón tiene que volverse a mí si realmente va a haber un avivamiento y realmente van a disfrutar de estas fuerzas para los días insignificantes que tengo para ustedes hacia más adelante. Hay una necesidad de arrepentimiento y esto tiene que empezar ahora. La urgencia del arrepentimiento. Teniendo esto presente entonces, teniendo esta relación con Dios que crece cada día más, entonces el mensaje de ánimo comienza a darse en los capítulos que siguen. Y eso es lo que vamos a ver, lo que nos va a mostrar Zacarías en el resto de este libro, y será nuestro tema de aquí también hacia varias reuniones de jóvenes más adelante. Así que si quieren saber qué es lo que pasa posteriormente, están todos invitados a nuestra próxima reunión, donde entonces comenzaremos a ver qué pasa con este mensaje de fuerza para los días insignificantes. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de no dejar en el pasado este volvernos a Dios, sino que sea una actitud constante durante toda nuestra vida y que parta ahora ya, porque si no, mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y luego vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra, gracias porque tú nos hablas a través de ella, porque el mensaje es tan relevante para nosotros, porque nuestro corazón sigue siendo tan parecido, tan propenso a enfriarse, tan propenso a hacer cosas de manera mecánica, sin pensar, sin considerar delante de quién las estamos haciendo. Somos tan dados a olvidarnos de ti mientras hacemos lo tuyo, pero tú estás ahí para recordarnos que más que hacer lo tuyo, tú quieres que tengamos una relación contigo, que nos volvamos a ti. Y eso es lo que queremos. Queremos volvernos a ti, queremos disfrutarte a ti a través de tu Hijo. Gracias por tu palabra, gracias por este recuerdo. Y pedimos que tú nos hables a través de ella en el resto de este año. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.